Hay un momento muy específico que casi todo ser humano ha experimentado en algún momento de su vida. Es ese instante exacto, mágico, en el que te compras una agenda nueva. Uf, totalmente. Esa sensación de tener la vida resuelta de repente, ¿verdad? Exacto, ya sabemos a qué sensación me refiero. Esa libreta preciosa, con separadores de colores pastel, tapadura, que huele a papel recién impreso y, no sé, a posibilidades infinitas. Sí, sí, sí. A que este año sí que vas a ser organizado. Tal cual. O sea, en el momento en el que la tenemos en las manos, parece que la vida ya está solucionada. Se siente como si por el simple hecho de haber pasado la tarjeta de crédito por el datáfono, nos hubiéramos convertido instantáneamente en la persona más organizada, disciplinada y productiva del planeta Tierra. Y es que el cerebro se lo cree por completo, ¿eh? O sea, lo que ocurre en ese momento en nuestra cabeza es una tormenta perfecta de neuroquímica. Recibimos un torrente brutal de dopamina. Un chute de dopamina en toda regla, vamos. Eso es. Que al final es esa sustancia química encargada de la anticipación y la recompensa. El cerebro nos está premiando simplemente por la fantasía de hacerlo bien en el futuro. Nos enamoramos del plan, de la idea de la perfección absoluta. Y todo esto mucho antes de haber escrito una sola línea de texto, claro, o de haber tachado una miserable tarea de la lista. Exacto. Es la trampa perfecta. Pero bueno, luego, inevitablemente, la realidad llama a la puerta. Pasa una semana, la agenda acaba en el fondo de un cajón acumulando polvo junto a unos bolígrafos sin tinta y volvemos a estar exactamente en la misma casilla de salida. Y precisamente de eso va nuestra inmersión de hoy. Queremos dar la bienvenida a este análisis a fondo a quienes nos escuchan. Que tenemos sobre la mesa una misión monumental hoy, ¿eh? Madre mía, ya te digo. Porque para preparar esto hemos recopilado una montaña de estudios sobre psicología conductual, investigaciones de neurociencia, ensayos sobre la maestría de hábitos. Vamos a desgranar la intersección entre nuestras rutinas diarias, el desarrollo personal y la adquisición de nuevas habilidades. Ya sea aprender alemán, tocar el piano o simplemente conseguir hacer algo de ejercicio sin morir en el intento. Tal cual. Y el objetivo de hoy es decodificar por qué nos quedamos estancados. ¿Por qué la vida, para una inmensa mayoría de la población, a menudo se siente como si estuviera en un piloto automático inquebrantable? Sí, ese bucle de levantarnos, trabajar, mirar el móvil, dormir y repetir el ciclo una y otra vez. Por eso hoy vamos a diseccionar cómo utilizar una psicología que a primera vista parece terriblemente sencilla, casi aburrida, para romper este ciclo. Desarrollar una disciplina que funcione a largo plazo y, sobre todo, aprender a disfrutar del proceso. ¿Qué es lo más difícil? Disfrutar sin sufrir. Y yo encantado de estar aquí para desgranar todo esto. Pues vamos a tirar del hilo por el principio. Porque, a ver, normalmente iniciamos cualquier objetivo con una explosión de energía volcánica. El típico 1 de enero. Claro, llega el 1 de enero o el típico lunes de «Hoy cambio mi vida» y declaramos a los 4 vientos que vamos a estudiar 2 horas diarias o que vamos a ir al gimnasio a las 5 de la mañana todos los días. Y esa fuerza titánica desaparece a la velocidad de la luz. Es que, si lo pensamos de forma práctica, la motivación funciona exactamente igual que un subidón de azúcar. Me encanta esa analogía. O sea, nos comemos un trozo enorme de tarta de chocolate y durante 10 minutos sentimos que podemos levantar un coche con una mano. Exacto. Sin embargo, una hora después, estamos completamente exhaustos, tirados en el sofá preguntándonos por qué demonios tenemos menos energía que antes de empezar. Y ese subidón de azúcar es peligroso, ¿no? Muy peligroso, porque la psicología nos demuestra de forma consistente que la motivación es, con diferencia, una de las emociones más inestables y poco fiables de la experiencia humana. O sea que depender de ella es un error de base. Totalmente. Depender de la motivación para lograr un objetivo es como intentar conectarse a una red Wi-Fi en medio del desierto. ¡Qué buena imagen! Es que es así. Durante un segundo, la señal está a tope, las barras están en verde y sentimos que podemos conquistar el mundo. Al segundo siguiente, sopla el viento, la señal desaparece por completo y nos quedamos mirando una pantalla en blanco sin saber qué hacer. Claro, porque la motivación depende de si hemos dormido bien, de si tenemos hambre, del estrés del trabajo, o sea, de demasiados factores incontrolables para la mayoría de nosotros. Ese es el punto. Entonces, el problema de base no es que la gente sea perezosa o no tenga fuerza de voluntad, para nada. Qué alivio escuchar eso para quienes nos escuchan, la verdad. Yo misma me incluyo. Entonces, ¿cuál es el problema real?
El verdadero problema estructural son las fugas invisibles de tiempo. No solemos dinamitar nuestros objetivos vitales con grandes decisiones dramáticas. En plan, me levanto un día y digo, abandono mi carrera profesional para siempre. Ya, no es una explosión, es un goteo. Eso es. Los destruimos gota a gota. Esas fugas son el equivalente a hacer ese doom scrolling infinito en las redes sociales, ese acto de deslizar la pantalla hacia arriba durante 40 minutos, consumiendo vídeos cortos sumidos en un trance hipnótico del que solo despertamos cuando ya es tardísimo. O el clásico acto de golpear el botón de posponer la alarma 4 veces cada mañana, que nos pasa a todos. Es como tener una tubería picada en casa, ¿verdad? No nos damos cuenta de que hay un problema hasta que un día bajamos al salón y el agua nos llega por las rodillas. Esa es la mecánica exacta. Por eso tenemos que redefinir lo que significa el autocontrol. La disciplina real no tiene nada que ver con un entrenamiento militar a las 5 de la mañana, sufriendo bajo una lluvia helada y gritando de dolor. Madre mía, qué horror. Solo de pensarlo ya me da pereza. Es que no va de eso. La disciplina real consiste, pura y llanamente, en mantener promesas minúsculas con uno mismo. Hablamos de promesas ridículamente pequeñas. ¿Cómo de pequeñas? Pues, por ejemplo, hacer la cama al levantarse y estirar las sábanas. O practicar vocabulario de un idioma durante 5 minutos cronometrados. 5 minutos, no más. Vale. A ver, la teoría es preciosa, pero vamos a bajar al barro. Porque si la motivación es ese wifi del desierto que nos va a dejar tirados, y si depender del subidón de azúcar emocional es una trampa, ¿qué hacemos en el mundo real cuando suena el despertador a las 7 de la mañana en pleno invierno? Ay, el invierno. Es que la cama está calentita, hace un frío que pela fuera, y la simple idea de cumplir esa promesa de estudiar 5 minutos suena a tortura medieval. O sea, ¿cómo se gana esa primerísima batalla del día si la motivación nos ha abandonado por completo? Pues si conectamos esa duda con cómo funciona realmente la arquitectura del cerebro humano, la respuesta no pasa por mirarse al espejo y gritar frases motivacionales, ¿eh? Menos mal, porque a las 7 de la mañana no estamos para gritos. Para nada. Necesitamos depender de sistemas psicológicos. El cerebro humano es, por encima de todo, una máquina diseñada por la evolución para ahorrar energía. Pensar de forma activa consume muchísimas calorías. O sea que somos vagos por naturaleza, por supervivencia. Exactamente. Por eso nuestro cerebro delega las acciones repetitivas a una zona llamada los ganglios basales, creando lo que la neurociencia denomina el bucle del hábito. Ah, el famoso trío. La señal, la rutina y la recompensa. Así es. Una señal detona el comportamiento, la rutina es la acción que realizamos casi sin pensar, y la recompensa es el pico de satisfacción que le dice al cerebro que esto ha sido útil y que lo guarde para repetirlo mañana. O sea que, para introducir un cambio real, no necesitamos generar toneladas de fuerza de voluntad de la nada. Para nada. Lo único que necesitamos es insertar una nueva rutina en medio de un bucle que ya existe. Pongamos un ejemplo cotidiano, ¿eh? El momento de encender la cafetera por la mañana. Sagrado. Esa es una señal fuertemente arraigada. Claro, porque el café se va a preparar de todos modos, tengamos motivación o no. Esa batalla ya está ganada. Exacto. Y normalmente, la rutina asociada a esa señal es sacar el móvil del bolsillo y empezar a leer correos o noticias negativas. Sí, el doom scrolling mañanero. Eso es. Pues si sustituimos esa rutina específica y usamos esos 3 minutos exactos en los que el agua se calienta para repasar 3 frases en voz alta en el idioma que estamos aprendiendo, estamos anclando un hábito nuevo a una vía neuronal que ya funciona sola. Qué interesante. Pero, a ver, incluso anclando el hábito a la cafetera, hay que dar el primer paso. Hay que abrir el libro o la aplicación. Y ahí es donde la pereza nos suele ganar la partida a la mayoría. Y es normal. Pero para sortear esa resistencia inicial de la pereza, utilizamos un mecanismo fascinante llamado el efecto Zeigarnik. Efecto Zeigarnik. A ver, cuéntame más sobre esto. Pues mira, a finales de los años 20, una psicóloga llamada Bluma Zeigarnik estaba sentada en una bulliciosa cafetería de Viena. Ajá. Y se dio cuenta de algo rarísimo. Los camareros eran capaces de recordar pedidos larguísimos y complejísimos, de mesas inmensas, sin anotar absolutamente nada. ¡Qué fuerte! Yo no me acuerdo ni de lo que he cenado ayer. Ya, pero lo curioso viene ahora. En el instante preciso en el que los clientes pagaban la cuenta, el camarero olvidaba el pedido por completo. Si le preguntabas un minuto después qué habían tomado, no tenía ni idea. O sea, el cerebro borraba los datos en cuanto se pagaba la cuenta. Literalmente, Zeigarnik descubrió que nuestro cerebro tiene una aversión profunda a dejar tareas inacabadas.
Una tarea a medias genera una especie de tensión cognitiva en nuestra memoria de trabajo. Como tener demasiadas pestañas abiertas en el navegador del ordenador, ¿no? Que consumen memoria RAM hasta que las cierras y el ordenador va lentísimo. Esa es la mejor analogía posible, sí. O sea que podemos usar esa tensión, esa molestia de la pestaña abierta a nuestro favor para engañar a la resistencia inicial. Ese es el truco maestro. La clave es que el compromiso inicial debe ser microscópico. El error letal es levantarse pensando que hoy tengo que estudiar toda la lección de gramática o que tengo que limpiar toda la casa. Claro, esa inmensidad paraliza el cerebro por completo. ¿Nos entra la ansiedad? Exacto. La promesa debe ser escribir una sola frase o fregar un solo plato. Al ejecutar esa acción ridículamente pequeña, abrimos la tarea. Y ahí entra el efecto Zeigarnik. Inmediatamente, el efecto se activa y el cerebro, sintiendo la incomodidad de la tarea inacabada, nos empuja de forma natural a continuar para poder cerrarla y liberar esa tensión cognitiva. Vale, entiendo el mecanismo perfectamente. Entiendo que podemos hackear nuestra propia memoria de trabajo para arrancar usando esa tensión. Pero seamos brutalmente sinceros. A ver, dime. ¿Qué pasa si la tarea es simple y llanamente insoportable? Ya, te entiendo. O sea, imagina que la acción no nos divierte nada en absoluto. Estamos hablando de estudiar declinaciones en alemán o de organizar facturas de impuestos, que es un rollo monumental. Tela, sí. ¿Cómo evitamos que la gente que nos escucha abandone a los 3 minutos si lo que están haciendo, aunque el efecto Zeigarnik los haya empujado a empezar, les resulta un castigo infumable? Es una gran pregunta, porque si el proceso es un sufrimiento constante, la biología siempre va a ganar y el cerebro se rebelará. No podemos luchar contra nuestra propia neuroquímica a base de sufrimiento a largo plazo. Sería insostenible. Totalmente. Y aquí entra en juego lo que en psicología del comportamiento se denomina acumulación de tentaciones, que básicamente es secuestrar nuestras propias vías de dopamina. Secuestrar la dopamina suena un poco a ciencia ficción, pero me gusta. ¿Cómo se hace eso? Consiste en emparejar una obligación tediosa con una recompensa inmediata y altamente placentera. O sea, hacer que lo aburrido sea el peaje para conseguir lo divertido. Planteado de esa forma, sí, tal cual. Si odiamos doblar la ropa o limpiar la cocina, pero estamos enganchadísimos a un audiolibro de misterio, la regla inquebrantable debe ser que ese audiolibro solo y exclusivamente se puede escuchar mientras se hace la limpieza. Ah, claro. O sea, si no limpio, no hay resolución del misterio. Exacto. Y si estamos practicando algo pesado como gramática pura, nos preparamos nuestra bebida favorita, un buen café especial, y solo permitimos ese placer sensorial durante el estudio. Es como condicionar al cerebro como a los perros de Pavlov, básicamente. Un poco así. Al asociar repetidamente una experiencia muy positiva con una tarea tediosa, el cerebro empieza a anticipar la dopamina de la recompensa y deja de percibir la tarea como una amenaza. Y aquí es donde la trama se complica un poco más, porque me he fijado en un patrón y creo que es importante sacarlo a la luz. A ver. Incluso cuando logramos establecer estos sistemas brillantes, incluso cuando hackeamos nuestro cerebro con café, audiolibros y el efecto Zeigarnik, muchísima gente sigue abandonando a las pocas semanas. Sí, es una realidad. Y yo creo que es porque se chocan a 200 kilómetros por hora contra un muro de frustración. O sea, se dan cuenta de que no son genios inmediatamente y lo dejan. Es como si todos tuviéramos a un director de cine tirano viviendo en nuestra cabeza. Esa figura del director tirano es muy visual. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Pues a ver, imagina la escena. Estamos intentando hablar un idioma nuevo en una cafetería, tartamudeamos un poco, nos equivocamos en una conjugación súper básica y de repente este director de cine en nuestra cabeza coge un megáfono y grita: «Corten, pésimo, un desastre absoluto». Ya, qué duro. Qué vergüenza acabamos de pasar, volvamos a la casilla de salida y no hablemos hasta que sea perfecto. O sea, nos exigimos un nivel de excelencia y fluidez irreal desde el primer segundo. Sí, somos nuestros peores críticos. Y la psicología evolutiva explica perfectamente a ese director tirano. ¿De dónde viene esa voz tan cruel? Pues mira, en nuestro pasado prehistórico, cometer un error social y ser juzgado por la tribu significaba la expulsión. Y la expulsión en aquella época significaba la muerte. ¿Te comía un león? ¡Ostras! O sea que está programado en nuestro ADN. Totalmente. Ese director es en realidad la voz del perfeccionismo intentando protegernos, porque hay que tener algo muy claro. El perfeccionismo jamás ha tratado sobre la búsqueda de la excelencia.
El perfeccionismo es pura y simplemente miedo al rechazo disfrazado de productividad. Miedo disfrazado de productividad. Claro, qué frase más potente. Porque, a ver, si me paso la vida planificando y nunca ejecuto nada, nadie puede decirme que mi trabajo es malo. Es un escudo protector enorme. Es la trampa perfecta del ego, ¿eh? Es la situación de quien pasa 3 horas haciendo calendarios de estudio perfectos, utilizando subrayadores de 5 colores distintos en libretas carísimas. Volvemos a la agenda nueva del principio. Exacto. Hacen todo eso en lugar de sentarse a escribir un párrafo mediocre en el idioma que quieren aprender. El perfeccionismo nos mantiene a salvo de las críticas. Claro, si nunca terminamos un proyecto, si nunca abrimos la boca para hablar porque aún no estamos listos, nadie puede juzgarnos. Pero el coste de esa seguridad es la parálisis absoluta. No avanzas nunca. Por lo tanto, la solución no es comprar una libreta mejor, ni planear con más detalle, obviamente. La solución tiene que ser lo opuesto, lo que en algunos de estos estudios que revisamos llamaban la acción desordenada. La acción caótica. Sí, porque esperar a sentirse completamente preparado y seguro para hablar un idioma nuevo o para empezar un proyecto complejo es literalmente como esperar a estar en forma, musculoso y con una resistencia olímpica para atreverse a pisar un gimnasio por primera vez. Es de locos. Es completamente absurdo si lo piensas. Al principio, cuando los enfrentamos a cualquier habilidad nueva, todos somos, por pura definición, inútiles. Todos nos sentimos como una pequeña patata adorable intentando levantar pesas y no sabiendo muy bien qué hacer con su vida. Me encanta. La analogía de la patata adorable capta perfectamente la vulnerabilidad del aprendizaje, porque nadie en su sano juicio espera que una patata levante 100 kilos el primer día de entrenamiento, ¿verdad? Claro que no, pobre patata. Pues el antídoto real contra ese director tirano es tomar riesgos minúsculos de forma diaria. Es adoptar radicalmente la mentalidad de estar en construcción. O sea, cambiar el guión que nos repetimos a nosotros mismos constantemente. Fundamental. En lugar de permitir que la voz interna diga que soy terrible en esto, que nunca lo voy a conseguir, el diálogo debe reformularse. Hay que decir, estoy bajo construcción. Es normal que haya andamios y polvo por todas partes. Qué buena perspectiva. Me gusta mucho eso de los andamios. Es que esta mentalidad redefine por completo el concepto del error. Los errores dejan de ser fracasos catastróficos que definen nuestro valor intrínseco como seres humanos. ¿Y pasan a ser simple y pura información, supongo? Eso es. Son datos de navegación. Un error gramatical o un acorde mal tocado en el piano solo nos dice, oye, por esta ruta no es. Ajusta un poco los dedos o la sintaxis. Nos quita todo ese peso emocional de encima. Y si logramos interiorizar esto, si abrazamos esta acción desordenada, si aceptamos ser esa patata adorable en el gimnasio de la vida y nos permitimos cometer errores sin que el mundo se acabe, ocurre algo más profundo. Totalmente. Hay un cambio de paradigma interno. Exacto. La forma en la que nos percibimos empieza a mutar. Y llegamos al núcleo de todo este asunto, al jefe final de este videojuego que llamamos desarrollo personal, el cambio de identidad. Sin duda alguna. Porque las acciones no ocurren en el vacío. La repetición diaria, por muy aburrida, minúscula o caótica que nos parezca en el momento, es lo que esculpe nuestra identidad a nivel psicológico. ¿Cómo funciona eso exactamente en el cerebro? Pues funciona como un sistema de votación. Cada vez que cumplimos esa promesa de 5 minutos de práctica, no solo estamos acumulando vocabulario o ganando fuerza física, estamos depositando un voto en la urna de nuestra nueva identidad. O sea, ¿estamos demostrándonos a nosotros mismos que somos de fiar? Le estamos demostrando a nuestro propio cerebro, con evidencias empíricas irrefutables, que somos el tipo de persona que hace lo que dice que va a hacer. Y así es como pasamos de decir, estoy intentando aprender a hablar este idioma, a sentirlo en los huesos y a afirmar, soy un comunicador en este idioma. Es un cambio brutal de paradigma. Es la suma de las evidencias. Pero ojo, que hay un elefante en la habitación y tenemos que hablar de él. A ver. Todo este trabajo interno no ocurre en una burbuja aislada. Tenemos que lidiar con nuestro entorno y con lo que llamamos nuestra dieta de información. Uy, la dieta de información, qué tema. O sea, el ecosistema en el que nos movemos puede acelerar o destruir todo este proceso por completo, ¿no? Exacto. Hay un axioma clásico que dice que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Seguro que lo has escuchado. Sí, sí, mítico. Pues hoy en día, en plena era digital, somos el promedio del contenido que consumimos en nuestras pantallas. Si nuestra dieta de información está saturada de negatividad, de contenido diseñado algorítmicamente para generar indignación constante.
O si nos rodeamos de personas que se quejan perpetuamente sin tomar nunca acción. Eso es. Si pasa eso, esa acabará siendo inevitablemente nuestra identidad por pura osmosis. Se nos pega. Lo que significa que proteger nuestra energía y nuestra atención no es un lujo o un capricho, es una cuestión de supervivencia básica. Para proteger esa energía, es innegociable establecer límites férreos. Y esto empieza por abandonar un hábito terriblemente tóxico y, lamentablemente, muy extendido. El hábito de pedir perdón constantemente por existir. El sorry Fabip, te dicen los americanos. Es que pedimos disculpas por todo, por ocupar espacio, por hacer una pregunta válida en una reunión de trabajo, o por no responder a un mensaje de WhatsApp a los 3 segundos de recibirlo. Tal cual. Proteger la atención significa dejar de intentar complacer a todo el mundo. Y aquí la psicología organizacional nos ofrece una herramienta brillante, la matriz de Eisenhower. Así la que divide todo lo que hacemos entre lo urgente y lo importante, ¿verdad? Exactamente. Y aquí opera un sesgo cognitivo letal llamado el efecto de la mera urgencia. Nuestro cerebro prefiere instintivamente realizar tareas urgentes pero triviales. Como responder un correo electrónico sin importancia que acaba de saltar en la pantalla. Exacto. Porque tachar algo rápido de la lista nos da un chute de dopamina barata e inmediata. Nos hace sentir súper productivos en el corto plazo. Ya. Mientras tanto, postergamos sistemáticamente lo que es verdaderamente importante, pero no urgente. Como cuidar nuestra salud, aprender esa habilidad que llevamos años queriendo aprender, o pasar tiempo de calidad con la familia. O sea, nos pasamos la vida apagando fuegos de cartón mientras el bosque real se incendia de fondo. Es un poco triste visto así. Lo es, pero darnos cuenta es el primer paso para cambiarlo. Y a ver, todo esto suena fenomenal, tiene toda la lógica del mundo y la teoría es impecable. Pero hay una trampa emocional muy honda que acecha a quienes nos escuchan y creo que tenemos que abordarla antes de terminar. Dispara. ¿Cómo lidiamos con la trampa de la comparación? Buf, temazo. Porque, a ver, es facilísimo motivarse. Escuchando todo este análisis, comprender la teoría, decir, venga, voy a ser una patata adorable. Pero luego abrimos Instagram o cualquier red social y vemos la película perfecta de los demás. Y nos hundimos en la miseria. Es que vemos a gente hablando 5 idiomas con un acento impecable, mostrando casas inmaculadas, levantándose a las 4 de la mañana con una sonrisa perfecta y un batido verde. Todo filtrado y editado, claro. Sí, pero mientras tanto nosotros estamos en las trincheras, lidiando con nuestra acción desordenada, intentando sobrevivir a nuestros miserables 5 minutos de estudio y sintiéndonos torpes. Es casi imposible no desanimarse y pensar, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué me esfuerzo? Tienes toda la razón. Y esa es probablemente la barrera psicológica más destructiva de nuestra época. Lo fundamental para desactivar esa bomba emocional es entender lo que se llama la asimetría de la información. ¿Asimetría de la información? ¿Qué significa eso en este contexto? Significa que estamos comparando nuestro propio detrás de cámaras, o sea, nuestras dudas, nuestros madrugones fallidos, nuestros apuntes caóticos, y lo estamos comparando con el montaje final, editado y con filtros, de la película de otra persona. Claro, es que las redes sociales son un escaparate de los éxitos finales. Rara vez, por no decir nunca, muestran los años de frustración, los miles de errores y la acción desordenada que pavimentaron el camino hacia ese éxito visible que nos genera tanta envidia. Es como comparar las tomas falsas de nuestra vida, los tropiezos y los olvidos de texto, con el tráiler superépico de Hollywood de nuestro vecino. Es una competición amañada desde el mismísimo principio. La única comparación que tiene utilidad psicológica, la única que genera crecimiento real en lugar de ansiedad y frustración, es la que hacemos con nuestro yo de ayer. ¡Qué gran verdad! Si hoy hemos escrito una sola frase más que ayer, si hoy hemos reconocido el efecto de la mera urgencia y hemos dicho no a una distracción que nos drenaba la energía, entonces estamos ganando. Esa es la métrica real del éxito operativo, no los me gusta o la validación superficial de desconocidos en Internet. Es una perspectiva tremendamente liberadora, la verdad. Siento que nos quita un peso inmenso de los hombros a todos. Esa es la idea. Quitar peso para poder avanzar más ligeros. Pues, si hacemos un poco de zoom hacia atrás y observamos el mapa completo de lo que hemos explorado en nuestra inmersión de hoy, las piezas se encajan de una forma muy reveladora. A ver,
Hazme el resumen de los puntos clave. Y primero, hemos desmontado ese mito tan dañino de que necesitamos estar motivados para actuar. La motivación es ese wifi del desierto que nos dejará tirados. Son los sistemas anclados a nuestros hábitos diarios, como el bucle del hábito, los que nos mantienen a flote. Y hemos analizado cómo el cerebro nos sabotea mediante el perfeccionismo para evitar el juicio social. Exacto, el director tirano con el megáfono. Ese mismo. Y como la única forma de romper ese bloqueo es abrazar la acción desordenada, caótica e imperfecta. Aceptar que estamos en construcción es lo que desactiva a ese director tirano que llevamos dentro. Y el colofón, o sea, la guinda del pastel, es entender que esos hábitos minúsculos, esas rutinas aburridas de 5 minutos, no solo sirven para aprender a tocar la guitarra o hablar francés o tener la casa limpia. Son votos diarios. Eso es, son votos diarios que poco a poco reescriben nuestra propia identidad, siempre y cuando, claro, protejamos nuestra dieta de información y evitemos la trampa de la comparación. Un resumen perfecto. Al final, es cambiar quiénes somos a través de lo que hacemos. Y si juntamos todo esto, llegamos a una encrucijada fascinante. Y esto nos lleva a un pensamiento final para dejar resonando en la mente de nuestra audiencia, antes de despedirnos. A ver, suéltalo. Quiero que imaginemos todos a alguien muy, muy importante, a nuestro yo del futuro. Es un ejercicio de perspectiva vital muy potente. Totalmente. Pensemos en esto a solas después de esta inmersión. El tiempo, de forma implacable, va a pasar de todos modos. Las manecillas del reloj no negocian con nadie. Dentro de 5 años, inevitablemente todos seremos 5 años mayores. Eso no hay quien lo cambie. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si la única y exclusiva diferencia entre sentirnos exactamente igual de estancados que hoy o sentirnos increíblemente realizados dentro de un lustro radicara únicamente en esas decisiones aburridas? Esas pequeñas acciones imperfectas de 5 minutos. Sí, decisiones que decidamos tomar o esquivar a partir de hoy mismo. Porque, en última instancia, no construimos nuestro destino con grandes saltos heroicos de película, sino con los pasos torpes, constantes y silenciosos que damos cuando absolutamente nadie nos está mirando. Madre mía, qué buen cierre. Así que la próxima vez que tengamos delante una agenda nueva, reluciente, oliendo a imprenta y totalmente en blanco, no nos quedemos solo flotando en la fantasía de la perfección. Atrevámonos a arruinarla un poco haciendo el primer garabato imperfecto en la primera página hoy mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje por los entresijos de la mente humana. Sigamos cuestionando lo que hacemos, sigamos construyendo, aunque sea con desorden, y nos encontramos en la próxima inmersión.